Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que son las estructuras condicionales y cómo aplicarlo en Arduino. Las estructuras condicionales es casi que podríamos afirmar la base de la programación. Básicamente todo lo que es programado está basado en estructuras condicionales. ¿Pero qué es una estructura condicional? Básicamente un programa sigue un lineamiento, pero ese lineamiento puede cambiar según una condición y seguir distintos tipos de caminos. Básicamente esa es la definición de una estructura condicional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos esto de acá, que es un circuito medio sencillo, y en este caso está un poquito desprolijo, lo podríamos acomodar mejor, pero simplemente para un ejemplo. Tenemos a partir del pin 8 una conexión al positivo, y del negativo del ground vamos al negativo. Y pusimos una resistencia, un LED, etc. Y acá en la programación pusimos de que en el setup que tome al pin 8 como salida y que lo encienda y que lo apague. Bueno, vamos a encender, vamos a ver que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a jugar con lo que es la estructura condicional. La más conocida es la estructura condicional if-else. ¿De qué se trata la estructura condicional if-else? Básicamente de que viene el programa, establecemos una condición, ¿sí? Una condición establecemos acá y puedes tomar dos caminos. Si la condición que establecimos acá es verdadera, sigue este camino y ejecuta este bloque. Y si no, ejecuta este bloque. No es necesario justamente que estén los bloques estos. Es decir, puede ser que esté el verdadero y no el falso. Pero es para que sepan de que la estructura en sí es así. Entonces, supongamos que tenemos acá un programa y viene acá, establece una condición. Si es verdadera, va a venir por este lado y va a seguir el programa por este lado. En cambio, si establecemos una condición y es falsa, va a venir por este lado, ejecuta este bloque y va a seguir el programa por este lado. Básicamente esa es la estructura de una estructura condicional if-else. Y se escribe if, entre paréntesis, la condición que queremos analizar, abrimos paréntesis no corchetes, perdón, y ponemos las instrucciones que queremos cuando se ejecute, cuando es verdadero. Y cuando termina el corchete, ponemos el else, que significa si no, abrimos los corchetes y ponemos las instrucciones cuando queremos que se ejecute, cuando es falso. Entonces, básicamente la traducción del español es: si esta condición es verdadera, ejecútame esta serie de condiciones. Si no, else, si no, ejecútame esta serie de condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo con lo que estamos trabajando acá. ¿Sí? Primero que nada como para hacer un ejemplo pavo, vamos a establecer una variable int, no sé qué le podemos poner, temperatura, igual 10. Bien, entonces acá establecimos al pin mode 8 como salida, y acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer una estructura condicional. Si temperatura es igual a 10, entonces digital bright pin 8 high, o sea, encendido. Perfecto, esto lo borramos. Entonces es muy sencillo el programa. Definimos una variable llamada temperatura, se podría llamar Pedro, Juan, heladera, lo que nosotros queramos, nada más que en este caso puse temperatura como para ver la temperatura. Supongamos una variable, es básicamente una variable, es algo que me está alojando un valor y tiene el valor asignado, en este caso el 10. Declaramos el pin 8 como salida, y acá lo que decimos es: si la temperatura, la variable temperatura, o sea, busca anteriormente algo que sea variable temperatura, si no está acá va a tirar un error porque no encuentra la variable temperatura, es igual a 10, bueno, entonces encendémelo, es decir, digital gray, el pin 8 alto. Vamos a ver qué pasa. ¿Enciende? ¿No? Está encendiendo. Vamos a ver qué pasa si ponemos este valor como 9. No enciende. ¿Por qué? Porque no se cumple esta condición. Entonces vamos a hacer otro juego de cosas. Si es mayor a 10, vamos a hacer que encienda. Entonces vamos a ejecutarlo. No enciende. ¿Por qué no enciende? Si acá le digo de que la variable es 10
y acá le estamos diciendo la condición es que sea mayor de 10. Bueno, porque justamente acá la misma condición te dice que tiene que ser mayor que 10, no igual. Podemos utilizar, si no, mayor o igual, que es este símbolo, y ahí sí va a encender. ¿Por qué? Porque no se establece la condición de que es mayor, pero sí la condición de que es igual. Si yo pongo, por ejemplo, el valor 20, se va a cumplir. Si ponemos el valor 8, no se va a cumplir, no va a encender. Ahora vamos a jugar con el else. El else es el camino que va a tomar cuando sea falso. Entonces acá le decimos digital grade low, o podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos, ¿sí? Entonces lo que acá le estamos diciendo es, esto no tiene que aparecer, lo apreté sin querer, perdón. Dice, acá tengo declarado una variable, asigné el pin 8 como salida. Si la temperatura, variable temperatura, es mayor o igual a 10, encéndemelo, y si no, apágamelo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar. Bien, ¿qué es lo que pasó? Es 8. ¿Es mayor de 10? No, entonces apágamelo. A ver qué pasa si digo de que sea un valor como por ejemplo 20. Bien, encendido porque es mayor, ¿sí? A ver si ponemos por ejemplo acá, invertimos y acá ponemos high y acá low. Bien, el valor es mayor, la temperatura es mayor que 10, mayor o igual a que 10. Sí, entonces apágamelo. A ver qué pasa si ponemos por ejemplo 8. Lo prende, ¿por qué? Dice, la variable de temperatura es 8. Si la temperatura es mayor o igual a 10, apágalo. Y si no, prendelo. Es decir, esta es la parte de acá. Entonces, como no se cumple esta condición, entra dentro del si no y acá me ejecuta este bloque de código. ¿Sí? Entonces me ejecuta de que el digital grade 8 sea encendido. Entonces acá con el tema del if-else podemos jugar de todo tipo de cosas. Inclusive podemos utilizar también dentro del else otra condición, como por ejemplo temperatura mayor o igual a 20 y vamos a poner el i, temperatura menor o igual a 30. Bien, esto lo vamos a poner menor de 10. A ver, vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa. Perfecto. No enciende porque entra dentro de esta categoría. A ver qué pasa si le ponemos 20. Enciende. ¿Por qué? Porque entra dentro de esta condición de que tiene que ser mayor o igual a 20 y menor o igual a 30. A ver qué pasa si le ponemos 25. Encendemos. Enciende. A ver qué pasa si ponemos que sea 35. Iniciamos, pero no va a encender. ¿Por qué? Entra acá. Dice, si la temperatura es menor a 10. No es menor a 10, entonces no entra acá. Entonces entra dentro del si no, sí, y tiene otra condición más. Temperatura sea mayor o igual a 20 y temperatura sea menor o igual a 30. Y no se cumple, no, o sea, no está dentro de este rango que yo le estoy dando. Entonces tampoco entra. Entonces no va a encender, que es la estructura de acá. Entonces no entraría ni en esta ni en esta. Entonces básicamente eso es la estructura del if else. Es una estructura condicional muy útil en la hora de programar y que lo pueden utilizar para poder seguir distintos caminos a la hora de programación. Y el if, acá está dentro del else. Cuando utilizamos una condición dentro del else debemos de tener el if. Si no tenemos ninguna condición, simplemente lo que vamos a hacer es borrarlo. Vamos a tener la simulación, vamos a borrarlo. Entonces acá directamente cuando esto no es verdadero, directamente va acá sin ningún tipo de condición. Como va a pasar acá. ¿Ven? En este caso no tenía ningún tipo de condición, entonces directamente al no cumplirse esta condición va a esta de acá. Bueno, pero el if
else no es la única estructura condicional, hay un montón. Y una que también se destaca, la estructura while, que significa mientras, que básicamente representa un bucle. ¿Por qué? Porque establece una condición, ¿sí? Al igual que el if, else, en el if, que tenemos una condición, es exactamente igual. La única diferencia está en que sigue el mismo camino, haciendo estas operaciones dentro del verdadero, el mismo camino, hasta que esta condición resulta falsa, ¿sí? Entonces, tenemos una cosa acá que tenemos que tener en cuenta, que es que si nosotros tenemos una condición que siempre es verdadera, ¿qué es lo que va a pasar? Es un bucle infinito, es un problema, es un error, porque nunca sale del programa, está continuamente girando y nunca sale para acá. Vamos a entrar a nuestro programa. Vamos a utilizar un while, ¿sí? En vez de un if vamos a usar un while, mientras que temperatura sea mayor a 20, cosa que lo es, tenemos que obviamente cerrar el corchete, digital gray, el pin 8, que es donde estamos conectados nosotros en el positivo, y que esté alto, o sea que se enciende, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar la simulación. Enciende y nunca apaga. ¿Por qué? Porque siempre la condición esta es verdadera. Entonces nunca sale de este bucle, es un bucle infinito y tendríamos, no sé si un error, pero un bucle infinito que nunca saldría. Tenemos la temperatura acá 35, ¿sí? Pero no sale más que eso, ¿o no? Vemos de que siempre la temperatura es mayor a 35. ¿Y qué pasa? Si tenemos la temperatura que es 10, supongamos, nunca va a entrar. ¿Ven? Como estamos viendo, tenemos la variable que está ahora asignada de temperatura en 10, pero nunca entra en el while. Entonces ya directamente pasó derecho en el while y pasó a estas líneas de código acá, que en este momento no hay nada, pero si no seguiría esta parte de acá. Entonces no entra dentro del bucle directamente, sino que pasa luego, ¿sí? Entonces acá hay un concepto que nosotros vamos a tener en cuenta, y es el hecho de que dos conceptos que son muy importantes. Supongamos que nosotros queremos que encienda el LED por única vez. Una sola vez. Queremos que encienda una sola vez. ¿Cómo se imaginan de que podrían hacer encender el LED por única vez? Pausen el video, tómense su tiempo, pausenlo ahora, no hagan trampa, pausen el video y analicen cómo pueden hacer encender el LED por única vez. Es muy importante que lo resuelvan por ustedes mismos, porque ustedes van a trabajar la lógica, van a romperse la cabeza, van a aprender y van a trabajar su lógica. Y luego van a ver cómo lo resuelvo yo, y quizás sea la misma forma, sea distinta, o no lo hayan podido resolver, pero van a aprender de mi lógica y van a decir, de este lado era, y van a comprenderlo. O pueden analizar distintos tipos de resultados para llegar al mismo camino, que también es muy correcto. Bien, una vez que retomaron el video, ¿sí? Vamos a ver el concepto de bandera que nos va a aplicar a esto. ¿Qué es una bandera? Básicamente es una variable igual que cualquiera. Por ejemplo, esta de acá vamos a ponerle bandera, ¿sí? Como podríamos ponerle también Pedro, Juan, heladera, perro, gato, lo que nosotros queramos. Y nosotros tenemos la bandera en 0. Entonces, ¿cuál es el concepto de bandera? Bandera básicamente está o encendido o apagado, 0 o 1, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar en esta variable, que sea 0 o 1. Podríamos ponerle, no sé, A o B, o 5 y 6, no sé, pero es mucho más sencillo 0 y 1 porque es lo que nosotros analizamos generalmente en informática como apagado o encendido. Entonces 0 es apagado. ¿Y cómo lo podemos aplicar para que encienda por única vez el LED? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a usar un if porque va a ser mucho más sencillo, así que borramos la estructura condicional while, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el concepto de bandera? Nosotros dijimos que queríamos encender este LED por única vez, ¿sí? Una sola vez. Y luego que se apague. Entonces, ¿cómo podríamos hacer?
Nosotros generalmente lo que hacemos es digital write, el pin 8 y que tome un valor alto, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos, seguramente va a encender, es lo que sucede. Pero ahora lo que yo quiero es que encienda por única vez. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de bandera. Como dijimos, como si está abierta la puerta o está cerrada. Entonces es una variable nada más que le doy un uso. Hay distintos tipos de usos para las variables. Así que yo le doy un uso el que yo quiera. En este caso hay un concepto que es bandera, que es si está la puerta abierta o cerrada, está la luz prendida o apagada, está en 1 o en 0. Entonces yo lo que digo es con un if, con una estructura condicional if, que es si, pongo una condición, si bandera, la variable bandera, está apagada o en 0, entonces la vamos a encender, ¿sí? Vamos a iniciar y ¿qué es lo que sucede? Prende. ¿Por qué? Porque la bandera está en 0 o no. Acá lo que hago, analizo, ¿está en 0? Sí, entonces prendo. Pero no apaga. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el digital write para el pin 8, pero con un valor low, que es lo que vimos en las clases anteriores. Es decir, con high lo encendíamos, guardábamos voltaje y con low lo apagábamos. Nada más que ahora lo que sucede es que está continuamente prendido porque es pero tan rápido el pasaje entre alto y bajo que no se ve. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta del delay. Vamos a poner un delay de 1 segundo y vamos a poner un delay de 1 segundo también después de haber apagado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que arranca el programa, que es esto de acá, si la bandera es igual a 0, cosa que lo es, va a encender, va a esperar 1 segundo, lo va a apagar y va a esperar 1 segundo. Y así sucesivamente va a ejecutarse este bucle o este programa. Va a iniciar sesión y vamos a ver qué pasa. Enciende, se apaga, enciende, se apaga, enciende, se apaga. Pero lo que nosotros queremos es que se encienda una sola vez y que ya no vuelva más. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esto siguiente. Vamos a aplicar el concepto de bandera. Nosotros acá tenemos la variable bandera en 0. Acá hicimos una consulta, si la bandera está en 0, entonces haceme esto. Bueno, esto de acá siempre vuelve a ejecutarse y la bandera está en 0. Vuelve, todo así porque es el programa, se ejecuta siempre este bucle de la función de loop. Entonces es un ciclo continuo. ¿Qué pasa si yo le digo que bandera al finalizar del if, antes de finalizar el if, si digo que la bandera es igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a analizarlo y después lo encendemos para ver si es correcto. La bandera la tenemos definida en 0. Si la bandera es igual a 0, bueno, haceme esto. Y antes de que termine le digo bandera es 1. Entonces lo que hace es vuelve al bucle, pero ahora la bandera está alojada en la memoria como 1. No está más en 0. Entonces lo que dice bandera igual a 0, no. Bueno, entonces no me hagas esto. Entonces vamos a ver, vamos a iniciar sesión. Prendió y no apagó más, logrando lo que nosotros queríamos, que es el hecho de que encienda y no se apague. Pero bueno, el concepto de bandera tiene muchos usos. Básicamente nos sirve para analizar si algo está encendido o apagado, o abierto o cerrado. Así que es un ejemplo medio sencillo y rápido de cómo se puede usar. Bueno, ahora vamos a ver el segundo concepto o utilidad de las variables. Hay muchos, como dijimos, pero estos son los más utilizados, que es el contador. ¿De qué se trata el contador? Nos permite hacer una suma sucesiva de números y nos va a servir para hacer algo con el programa, como por ejemplo llegar a un número específico. Supongamos que nosotros queremos llegar a 10 encendidos o 5 encendidos. Vamos a hacer un programa de 5 encendidos. Paren el video si no y fíjense cómo podrían hacer un programa para que encienda 5 veces antes de ver el concepto, que es lo que les recomiendo porque seguramente pueden llegar a partir de otra solución. Y si no, vamos a continuar y vamos a ver el concepto de contador y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a esa solución. Entonces tenemos un problema de que quiero encender 5 veces este LED. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esta parte de acá, que era la parte del if.
Esto lo vamos a dejar porque lo vamos a reutilizar, que quiero que encienda, que haga una demora y que vuelva a apagarse y que tenga una demora. La variable bandera le vamos a llamar contador, simplemente por el hecho de asimilarlo con lo que es, pero puede llamarse de cualquier nombre. No es necesario que se llame contador para que tenga la función de contador. Y acá lo que vamos a hacer es, nosotros acá tenemos el contador que está en 0 y yo quiero que encienda 5 veces. Vamos a hacer, mientras que contador sea menor a 5, entonces ahí cierro las paréntesis, entonces todo lo que está dentro del while va a ejecutarse. Si vamos a encender, vamos a ver qué pasa. Enciende 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así infinitamente. ¿Por qué? Porque nunca le di el parate o el contador. La variable contador, ¿cuál es? 0. Y en ningún momento va sumando como para que llegue en algún momento a este límite. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de que termine el while, la estructura de while, recordemos, una estructura condicional arranca a ejecutarse, o sea, cuando se cumple esta condición se ejecuta desde este corchete hasta acá. Entonces todo esto se va a ejecutar si se cumple esa condición, y si no va a pasar de largo. En el while no existe el else, no es como el if else, simplemente el while es esta estructura que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir contador sea igual a contador más 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Contador va a ser igual a lo que está guardado en contador, en este caso, ¿cuánto es? 0, ¿sí? Porque mira atrás. ¿Cuánto me vale el contador? 0, bueno, le sumo 1. Después vuelve el bucle y dice contador va a ser igual a contador más 1. Contador, ¿cuánto valía? 0 ya no valía, porque ahora está guardado que era 0 más 1. Entonces lo que hace es eso que estaba guardado en la variable contador, que era 1, le suma 1. Entonces ahora vuelve al bucle, contador es 2, 2 es menor a 5, entonces entra acá y dice contador va a ser igual a contador, que en este caso es un 2, más 1. Entonces vuelve acá el bucle y dice contador, ¿qué valor toma? 3 es menor a 5, entonces entra acá, contador es igual a contador. ¿Cuánto vale contador en este caso? 3, entonces le sumo 1 y vuelve acá hasta llegar a que al número 5, el cual no va a entrar porque no se cumple la condición, a no ser que le ponga el menor igual. Vamos a iniciar, vamos a ver cuántas veces enciende. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y ahí tendríamos el problema resuelto a partir del contador. Como dijimos, el contador es simplemente una variable que tiene esa utilidad de contador, pero se podría llamar de cualquier forma.